Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a este punto por punto de tu Skin Coach, José Luis Contreras. En esta ocasión vamos a hablar de las tendencias que hay sobre el acné y sobre todo de este concepto que se está introduciendo a la parte dermatocosmética que es el Quorum Sense para entender las implicaciones que ésta tiene sobre el acné. Como ya saben, en este canal hablamos punto por punto de cada una de las cosas más importantes que ustedes tienen que saber. Así es que en esta ocasión hablaremos un poco del microbioma, de quién regula el microbioma, por supuesto, a nivel cutáneo. Definiremos qué es el quorum sense, qué relación tiene el acné y el quorum sense. Platicaremos un poco más de Cutibacterium acnes y finalmente veremos las novedades dermocosméticas que hay para que ustedes las puedan aplicar desde ya en sus cabinas o consultorios. Empecemos pues con el punto número uno. El microbioma. Bueno, ¿se acuerdan que antes este concepto se llamaba la flora bacteriana? Pero pues ahora sabemos que evidentemente no son flores, sino que hay un grupo de microorganismos, ¿verdad? Que van a estar ahí en un ecosistema que está sobre la piel. Sabemos que estos microorganismos, que incluyen hongos, virus, bacterias, por ejemplo, algunos protozoarios, están en una relación simbiótica con el hospedador, es decir, con nuestra piel. ¿Qué quiere decir que sea simbiótica? Bueno, que tenemos una comunicación, que ellos, digamos, nos ofrecen ciertas cosas y nosotros a cambio les damos de comer, les mantenemos ciertas condiciones. Este microbioma, como hoy se conoce, porque estamos hablando específicamente en piel, está constituida principalmente, como ven, por bacterias del tipo Corynebacterium, Propionibacterium y Staphylococcus. Acuérdense que hay otros microorganismos, ¿eh? Estos son los principales, pero hay otros microorganismos. Y lo que ahora también es muy importante que sabemos es que la diversidad que está aquí nos va a dar un equilibrio, la diversidad de microorganismos que está aquí nos va a dar un equilibrio sobre la salud de la piel. Así es que la pérdida de este equilibrio va a conducir inclusive a enfermedades cutáneas inflamatorias crónicas. Ya veremos. Hoy hablamos de un supraestrato. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, todos sabemos que las capas de la piel están formadas por la epidermis, la dermis y la hipodermis, ¿verdad? Pero ya dijimos que en la superficie de la epidermis, es decir, en el estrato córneo, pues van a vivir estos microorganismos, este microbioma que está, como ya sabemos, en comunicación y en conjunción entre ellos y la piel. Pero resulta que estos microorganismos presentes que están aquí también tienen que comunicarse entre ellos. Así es que va a existir dentro de una capa gaseosa que conocemos como el microhábitat, una serie de moléculas químicas que van a ser producidas por estas bacterias, estos virus, estos microorganismos, ¿verdad? Y que van a servir para que entre ellos se comuniquen, para que ellos sepan lo que está pasando. Y al mismo tiempo, esta capa gaseosa, este microhábitat, va a mandar información también al queratinocito para que entonces la piel sepa lo que está pasando. Y así es cómo se genera este supraestrato. ¿Ok? También se le conoce como el estrato microbiológico. Esto es muy importante reconocer que fíjense que ahora sabemos que hay una inteligencia microbiana. ¿A qué se refiere esto? Bueno, como les comentaba en la diapositiva anterior, los microorganismos que viven en nuestra piel se tienen que comunicar entre ellos, tienen que adaptarse a las situaciones que están viviendo. A veces son de un grupo, a veces son de grupos ajenos, por lo tanto, digamos que entre ellas hay cierta competencia. Hablamos de microorganismos que son patógenos, es decir, que generan enfermedades, y en la superficie de la piel podemos encontrar, pero por ejemplo, Staphylococcus aureus, pero luego también hablamos de microorganismos no patógenos, como son, por ejemplo, el Staphylococcus epidermidis, ¿ok? Entonces, entre ellos tiene que haber comunicación, las bacterias tienen que adaptarse, tienen que saber cooperar, ¿verdad? Y evidentemente todo esto va a influir dentro del comportamiento de esta comunidad microbiológica.
Esto ahora sabemos que se hace por medio de moléculas químicas. Estas moléculas químicas, esta señalización química es producida justamente por los mismos microorganismos que están ahí. Muy bien. Y entonces, ¿quién regula al microbioma? Bueno, por una parte lo regula el factor de humectación natural. Ustedes saben que esta emulsión contiene derivados ácidos como el ácido urocánico, el ácido pirrolín carboxílico, que justamente ellos son los que le confieren el pH ácido a la piel. Y necesitamos que nuestra piel sea ligeramente ácida justamente para organizar la reproducción de esos microorganismos, que estos no se salgan de la mano. ¿Ok? Cuando tenemos, por ejemplo, una piel grasa cuyo valor de pH sube hasta prácticamente 7, pues entonces en el pH neutro, que es el 7, los microorganismos se sienten muy a gusto. Y entonces esto empieza a generar estas disbiosis. Por eso es muy importante mantener el pH de la piel lo más cercano a 5 o 5.5. Por otro lado, ya les había comentado que la célula que regula definitivamente este microbioma es el queratinocito. El queratinocito va a presentar diferentes receptores, por ejemplo, estos que se conocen como receptores de reconocimiento de patrón, ¿verdad? Que son los que van a recibir la información que viene de esta señalización celular de las bacterias para que entonces él entienda el mensaje, lo que está sucediendo acá arriba con los microorganismos y entonces desencadene una respuesta. Esta respuesta generalmente es producir citocinas, quemosinas, es decir, sustancias químicas reguladoras de la inflamación, inclusive, fíjense, antimicrobianos, péptidos antimicrobianos, es decir, antibióticos propios. Nosotros producimos nuestros propios antibióticos que se llaman beta-defensinas y los producimos gracias a que el queratinocito nos manda la señal para hacer esto. Y luego también esto da una señal a las células de Langerhans. ¿Para qué? Pues para que se active toda una respuesta y control inmunológico. Fíjense la importancia entonces que tiene el microbioma con el queratinocito. Muy bien, vamos a entender ahora el concepto del quórum sens. ¿Qué significa esto? Bueno, este quórum, como su nombre lo indica, habla de cantidad, ¿no? Entonces miren esta diapositiva. Aquí, por ejemplo, tenemos una bacteria. Esta bacteria, fíjense que tiene una parte azul, ¿verdad? Que digamos que es una parte buena, que ya produce sus alimentos, sus cosas, etcétera. Pero también tiene aquí una cosita roja, una parte roja. Esa parte roja, digamos que es la parte mala de la bacteria. Supongamos que estamos hablando de una bacteria, por ejemplo, patógena, ¿ok? Entonces, cuando el número de bacterias es poco, pues entonces ella está muy tranquila porque fíjense que expresa lo azul, lo que está en paz, no tiene problemas y tal. Pero fíjense lo que pasa cuando aumenta el número de estas bacterias. Cuando empieza a aumentar el número de estas bacterias, se fijan que ellas ya van a empezar a expresar lo rojo, van a empezar a expresar, además de lo azul, que es su parte buena, digamos, también van a empezar a expresar esto que ya no es tan bueno. Entonces, esto que ya no es tan bueno es justamente lo que va, por ejemplo, a dañar la piel. Esto va a suceder hasta que tengamos el quórum suficiente de bacterias para que ellas empiecen a reproducir esta parte mal. Eso es el concepto de quórum sens, es decir, la cantidad de bacterias, del número de bacterias que yo tengo, que van a hacer posible entonces que se expresen factores o sustancias o comportamientos nocivos de esas bacterias, que siempre estuvieron ahí, pero que estaban silenciados, que estaban calladitos. Pero cuando aumentó el número de bacterias, digamos que estas se ponen loquitas y entonces es cuando empiezan a expresar también esta parte negativa.
y de ahí entonces que empiecen ya los problemas. Si esto, imagínense que lo estamos hablando a nivel de piel, pues cuando tengo poquitas bacterias no tengo ningún problema, pero cuando el número, el quórum de estas bacterias aumenta, entonces aumenta la probabilidad de generar estos aspectos negativos de estas bacterias. Y esto es importante porque, por ejemplo, si pensamos ahora, le ponemos nombres a estas bacterias y hablamos de Cutibacterium acnes, recuerden que ya no se llama Propionibacterium acnes, se ha reclasificado la bacteria y entonces ahora recibe el nombre de Cutibacterium acnes. Entonces, si yo tengo Cutibacterium acnes aquí tranquilito, está muy bien, pero de repente, por alguna razón, empieza a aumentar el número de Cutibacterium acnes. Y entonces ahí es cuando, digamos, sale el aspecto negativo de Cutibacterium acnes, porque en realidad Cutibacterium acnes no es una bacteria patógena, no es mala, simple y sencillamente es que aumenta su quórum y entonces empieza a expresar, digamos, cosas que para la piel no nos conviene. Entonces, espero que les quede claro el concepto de quórum sense. Es un mecanismo entonces de regulación de la expresión genética en respuesta de la densidad del número de población celular y ya sabemos que estas células, estas bacterias involucradas van a producir y van a excretar sustancias que se llaman autoinductoras, ¿verdad? Que es las proteínas de señalización, que como dice aquí, van a servir de señal química para inducir la expresión genética colectiva. Es decir, ellas están tranquilitas, aumenta el número y entonces aquí cuando se aumenta el número, aumentó el quórum y empiezan a producirse estos autoinductores. Como la propia palabra nos indica, quiere decir que ellas mismas las producen, autoinductoras. Ellas solitas se van a estimular, ¿verdad? Para que empiecen a aparecer sustancias o comportamientos que no estábamos acostumbrados, que no queremos que parezcan, pero que como ha aumentado el número de quórum, están empezando a aparecer. Así es que fíjense, aquí tengo una bacteria, ellas empiezan a sintetizar estas proteínas de quórum, que también se llaman hormonas, ¿ok? Estos son los autoinductores. Luego, estos son autoinductores, fíjense, llegan a otras bacterias de la misma especie, por supuesto, es decir, a otras compañeras, llegan a las vecinas y es entonces cuando empiezan a obtenerse la respuesta, ¿no? La virulencia, bioluminiscencia, una formación de film, etcétera. Hoy sabemos que las bacterias gram negativas, es decir, un tipo de bacteria a un grupo específico que se denomina gram negativas, utiliza este tipo de lactonas como autoinductores, mientras que las bacterias gram positivas utilizan oligopéptidos. Quiere decir que ya hay una investigación al respecto sobre las proteínas de quórum que se producen en ciertas bacterias y especialmente en las bacterias relacionadas al acné. Así es que fíjense, igual aquí el dibujito, ¿verdad? Nos dice las bacterias están muy contentas, ellas producen algo tranquilas, hormonas, muy contentas, pero de pronto aumenta el número. Entonces ya aquí estaban muy contentas, aquí ya se molestan, aquí ya empiezan a decir, no tienes razón, como si fuera un meeting de sindicato, hagan de cuenta, que ya saben que no falta el que las provoca, el que no, y que vamos, y compañeras y tal, pues entonces estas bacterias ya se ponen loquitas, y entonces ya después empiezan a expresar eso que yo no quiero que expresen, ¿ok? Eso que yo no quiero que expresen se llaman factores de virulencia. Aunque el término virulencia esté muy asociado a virus, aplica también a bacterias. ¿Por qué? Porque estamos hablando de factores de virulencia, es decir, ¿se acuerdan aquello rojito que la bacteria tenía guardado por ahí escondido? Bueno, pues eso escondido es una proteína que puede generar o una infección o un biofilm. Ahora les explico lo que es un biofilm. Primero quiero que les quede claro el concepto de factor de virulencia. Es decir, que esta bacteria pues digamos que estaba como dormidita, tranquila. Aumenta el quórum, llegan las señales
de las proteínas de quórum, y entonces ellas ya se alocan, ya entran en guerra, ya entran en disputa, y entonces es cuando empiezan a generar ese grado de patogenicidad, ¿verdad? De esta bacteria, ¿ok? Eso es el factor de virulencia. Aquí cuando ya empiezan a aumentar, empiezan a infectar y les digo que empiezan a formar un biofilm. ¿Qué es un biofilm? Bueno, pues como su nombre lo indica, es una película producida por los mismos microorganismos. Están hechas generalmente de azúcares, de polisacáridos, y que les van a dar, digamos, una protección, ¿me entienden? Una protección para el ataque, por ejemplo, de antibióticos. El hecho de que muchas bacterias sean resistentes a los antibióticos es porque esas bacterias han generado un biofilm, entre otras cosas, ¿eh? También les sirve para que ellas puedan vivir, para que ellas puedan alimentarse, para que crezca su comunidad, ¿ok? Pero una de las cosas más importantes es esto. Y fíjense que es muy interesante porque ahora vemos, cada vez más vemos que hay pacientes con acné que son resistentes ya a los antibióticos que normalmente se mandaba a nivel dermatológico. ¿Por qué? Porque las bacterias, Cutibacterium magnes, ha desarrollado el biofilm. Y por eso ahora también es importante entender esto, pues para comprender, ¿verdad?, que tenemos que tener cuidado con el uso de antibióticos. Anteriormente mucha gente se automedicaba antibióticos y el problema era que justamente lo único que hacíamos era favorecer la presencia de este biofilm y generar resistencia. Y mucho de eso también ha pasado en el acné. Por eso ahora tenemos que entender este punto de vista para darle un giro a ese tratamiento del acné. Muy bien, ahora vamos a ver cómo se interacciona la microbioma con la piel. Entonces, nosotros sabemos que tenemos las diferentes capas de la piel, ya quedamos que tenemos desde abajo la hipodermis, la dermis, la epidermis, tenemos el estrato córneo, en la epidermis están en el estrato basal los queratinocitos, aquí está el microbioma y aquí está la capa gaseosa, ¿verdad? Entonces, esta capa gaseosa es donde van a estarse los autoinductores, que también llamamos proteínas de quórum o cuhormonas, y estas son las que van a mandar las señales al mismo microbioma, y después este microbioma va a mandar señales a quién, al queratinocito. ¿Para qué? Pues para que él reconozca lo que está pasando, y entonces es por eso que este queratinocito posteriormente manda señales al fibroblasto, al adipocito, a los melanocitos, etcétera. Y por eso es tan importante hoy el estudio del microbioma, ¿no? Cutáneo. ¿Por qué? Porque se relaciona no solamente con el problema de acné, sino que también sabemos que envejecimiento está asociado a disbiosis del microbioma, inclusive el melasma se ha relacionado al microbioma, por supuesto algunas alopecias, inclusive se habla hasta de celulitis, asociada a los problemas del microbioma. Entonces, cualquier alteración, ¿verdad? Pues esto va a reflejarse en toda la piel. Ya sabemos que los microorganismos, debido a estas hormonas, van a presentar virulencia, van a activar el sistema inmunológico. Por supuesto, al activar el sistema inmunológico se van a desencadenar inflamaciones y pues la posible consecuencia de tener enfermedades cutáneas. Así es que fíjense, si este microhábitat, si este microbioma, estas hormonas se alteran, entonces se produce lo que conocemos como una disbiosis. Esta disbiosis activa la presencia de proteínas de quórum, se expresa la virulencia, ¿verdad?, de las ciertas bacterias, hay una interrelación importante entre el microbioma y la piel y por supuesto hay un impacto en la apariencia de la piel. El resultado es tener psoriasis, rosácea, acné, infecciones, foliculitis, dermatitis seborreica, dermatitis de contacto, etcétera. Hoy nos vamos a centrar en el acné, pero fíjense toda la relación que existe con el microbioma, las proteínas de quórum y la piel. Así es que todo el meollo del asunto, ¿verdad?, radica en estas hormonas. Como se podrán imaginar entonces, los nuevos desarrollos, las nuevas tendencias de investigación, por lo menos para el acné, van a radicar en la investigación de estas proteínas de quórum. Si nosotros somos capaces de controlar estas proteínas de quórum, vamos a poder controlar el microbioma. Y lo más importante, sin matarlo, no vamos a utilizar antibióticos. El empleo de antibióticos, digamos que es en casos especiales. Nosotros
en cosmiatría, en dermatocosmética, ¿verdad? Lo que tenemos de alguna manera es que preservar este microbioma, no matarlo, porque a la larga el matarlo también va a generar problemas. Así es que la idea sería consérvalo, relájalo, pero vamos a controlar estas hormonas. ¿Para qué? Para que estas hormonas no activen los factores de virulencia y entonces empecemos con todos los problemas que pues nos podemos imaginar van a suceder con una piel que está alterada, o enferma debido a estos cambios que se están sucediendo. Vamos a centrarnos específicamente en acné. ¿Qué es lo que pasa en acné y las proteínas de Curo? Bueno, nosotros sabemos que el acné en gran medida está íntimamente relacionado a la alteración de hormonas androgénicas, es decir, la testosterona se convierte en dehidrotestosterona. En muchos libros la gente dice dihidro, eso es incorrecto, porque la enzima lo que está haciendo es quitar un hidrógeno, así es que hablamos de un dehidrotestosterona. Esta dehidrotestosterona es la que va a estimular a la glándula sebácea, los sebocitos, para que haya un incremento de sebo, una hiperfoliculización, ¿verdad? Hiperqueratinización más bien del folículo pilosebáceo. Y aquí es donde después, cuando se taponea esto, porque las condiciones se hacen anaerobias, ¿se acuerdan que Cutibacterium es anaerobio? Entonces, cuando ya está taponeado el folículo pilosebáceo por esta excesiva producción de queratina y tengo mucho sebo, pues entonces ahí las bacterias de Cutibacterium magnes dicen, ah, mira, pues estamos muy a gusto, estamos muy contentas porque ya no tenemos oxígeno, entonces nos vamos a empezar a reproducir. Y cuando ellas empiezan a reproducir, ¿qué pasa? Pues que aumenta el quórum, ¿cierto? Porque ya se hicieron condiciones anaerobias. Aquí es donde se marca entonces ya la disbiosis. La microbioma está desequilibrada, ¿ok? Hay un incremento entonces de las proteínas de quórum, lo cual entonces hace que gran parte de Cutibacterium magnis pueda generar un biofilm, haya un incremento en la síntesis del factor de virulencia, esto ponga en alerta a los receptores específicos en el queratinocito, ¿verdad? Esto marca la interacción huésped-microbiota, en este caso folículo pilosebáceo y estos microorganismos, y entonces hay una respuesta inflamatoria contra el acné. Evidentemente, desde estas fases de aquí ya tenemos un acné tipo 1, no inflamatorio, y a partir de este momento para acá, empezamos con el proceso de inflamación. Acné tipo 2, tipo 3 y tipo 4. Así es que quien va a controlar aquí el problema, pues es Cutibacterium magnes. Y el problema de Cutibacterium magnes radica en que las condiciones anaerobias se hacen adecuadas para él, empieza la producción de partículas de proteínas de quórum, porque aumenta el número de Cutibacterium magnes, y entonces desencadena pues todo lo que ya sabemos. Vamos a centrarnos específicamente en el acné con Cutibacterium acnes. Antes que nada hay que recordar que Cutibacterium acnes es una bacteria que predomina en los sitios sebáceos, es decir, es parte normal de la piel y justamente por eso su papel, su presencia es fundamental para la regulación cutánea, ya que previene que otros microorganismos, como por ejemplo Staphylococcus aureus, colonicen. Por eso es muy importante mantener a Cutibacterium acnes. El problema es que posteriormente puede actuar como un patógeno oportunista en el acné, es decir, que ella tradicionalmente es adecuada para la piel, pero en ciertas condiciones y ciertos tipos de Cutibacterium son los que evidentemente aprovechan la oportunidad para desarrollarse y entonces son las que provocan estas causas, el acné. ¿Ok? Pero en realidad la presencia de Cutibacterium magnes no es la que provoca el acné, sino que son las diferentes cepas que tenemos de Cutibacterium acnes en situaciones especiales que, como ya les digo, aprovechan la oportunidad de entonces generar este problema. Así es que, como les comentaba, la proliferación de Cutibacterium magnes no es la que desencadena el acné, sino más bien
es el desequilibrio entre los miembros del microbioma y los diferentes filotipos de Cutibacterium magnes los que desempeñan el papel más importante para el desarrollo del acné. ¿Qué es un filotipo? Bueno, el filotipo son los diferentes cepas, las diferentes variedades que hay de una bacteria. Y en este caso se ha descubierto que hay diferentes variedades de Cutibacterium acnes. Así es que, por ejemplo, en este artículo publicado en el 2018 ya se determinan la taxonomía de Cutibacterium magnes, es decir, los diferentes filotipos de Cutibacterium magnes. Y como se fijan, hasta el momento se han encontrado 6 tipos de Cutibacterium acnes. El que nos llama la atención particularmente es este, el Cutibacterium magnes 1A1. Es el que se ha demostrado que tiene una mayor relación con el acné. Estos tipos, estas variedades de Cutibacterium magnes no siempre están involucradas con el acné y de hecho nos sirven muchas veces para proteger, como ya dijimos, nuestra piel. Así es que el problema del acné, como hemos venido platicando, es porque Cutibacterium magnes recibe señales de proteínas de quórum y entonces específicamente este filotipo, esta cepa, la 1A1, es la que empieza a expresar los factores de virulencia y es entonces cuando se desencadena el problema del acné. Como les decía, la cantidad de Cutibacterium acnes en la piel con un paciente con acné es prácticamente igual a la cantidad de Cutibacterium acnes con un paciente sano. Fíjense los porcentajes. En una piel con acné tenemos del 87 al 89%, mientras que en un individuo sano tenemos del 89 al 94%. De hecho, es hasta un poquito mayor la cantidad. Lo que pasa es que en una piel sana no están las condiciones para que Cutibacterium magnes desarrolle estos factores de virulencia. Como les decía, algunas cepas, como ya vimos, especialmente la 1A1, es la que evidentemente puede actuar como patógeno oportunista. Sin embargo, las otras cepas van a mantener para tener esa piel sana. Así es que el filotipo 1A1 es, como ya les dije, el más predominante en cada categoría de la gravedad del acné. Por ejemplo, en un acné severo de Cutibacterium acnes 1A1 hay un 60%, en un moderado 57,1% y en un leve 63,3%. Así es que el filotipo o la cepa 1A1 es la que, como les decía, codifica o expresa varios genes virulentos que contribuyen justamente a la presencia del acné. Esto también se relaciona y se asocia con las características del huésped, es decir, con la persona. A ello podemos referirnos, por ejemplo, a factores genéticos, factores ambientales, por supuesto la dieta, ¿no? Todo ello va a influir a que se exprese más Cutibacterium magnes 1A1 que el resto de las cepas. Así es que fíjense, por ejemplo, la cepa 1B y la cepa 2, así como la 3, más bien se asocian con una piel sana. Otro tipo, por ejemplo, en otro estudio vieron que la 1A2, la 1B y la 2 están en menor cantidad en una paciente o en la piel de un paciente con acné. Y como ya vimos, filotipo 1A1, en especial 1A y el 1A1, fíjense, es muy interesante esto, prolifera casi siempre en un microambiente inflamatorio. Es decir, que en cuanto más inflamación produzcamos a una piel con acné, más estamos favoreciendo a que se exprese específicamente el Cutibacterium magnes 1A1. Y fíjense que la mayoría de los pacientes, ¿qué es lo que hacen? Pues se tratan de exprimir el comedón, a veces nosotros en nuestro afán de ayudar hacemos peelings o hacemos procedimientos demasiado agresivos que justamente lo que van a generar es más inflamación. Y esta inflamación entonces va a traer como consecuencia que haya más probabilidades de que se expresen los factores de virulencia de Cutibacterium acnes 1A1.
Así es que con estas nuevas tendencias, pues tenemos que ver, como les decía, un giro en el tratamiento del acné. Este giro corresponde específicamente a tratar de controlar este proceso inflamatorio, por supuesto, y sobre todo a tratar de controlar la producción de proteínas de quórum, ¿verdad? Para evitar que se expresen los factores de virulencia específicamente en la cepa 1A1. Por todo esto, vamos a hablar de las novedades dermocosméticas, de los principios activos que ya existen en el mercado para este efecto. Y definitivamente vamos a empezar con uno de los principios activos más novedosos. Este producto es desarrollado en Barcelona y se trata de un cultivo, de una fracción de un cultivo celular, de específicamente células madres de Morinda citrifolia. Nosotros la conocemos mejor como el noni. Pues estos investigadores han desarrollado este extracto específico, ¿verdad? Una fracción muy específica de las células madres de esta especie vegetal y han encontrado que este extracto bloquea las señales de comunicación del microbioma para evitar justamente la formación de biopelículas y el desarrollo de virulencia sin amenazar a la microbiota. Digamos que es un hacker, hackea la comunicación entre la microbiota cutánea. Entonces, esto definitivamente marca una pauta importante en el desarrollo de principios activos que van a controlar el microbioma sin matarlo, pero que sí que van a controlar a las proteínas de Quorn. Definitivamente es el primer principio activo que trabaja bajo este mecanismo de acción y por eso dentro de los grupos y dentro de los congresos de la química cosmética ha sido acreedor a diversos premios internacionales, ya que definitivamente hace un cambio determinante en el tratamiento del acné. Este principio activo, además de que reequilibra la microbiota de la piel propensa al acné, controla la población de la microbiota, ¿verdad? Reduce el tamaño del poro y también reduce la producción del sebo. Así es que fíjense que es un activo que de momento sí tengo que comentarles, es un activo caro, es un activo bastante caro por el momento, pero al final de la historia ya está marcando un camino, ¿no? Para que otras empresas y posteriormente se encuentren otros principios activos que trabajen bajo este mismo principio. Sin embargo, ya existe en el mercado mundial. Por otro lado, también tenemos este desarrollo de este amino hexanoato de dipéptido 3. Es un péptido que lo que va a reforzar es el mecanismo natural de defensa de la piel. ¿Se acuerdan que al principio les comentaba que el propio queratinocito nos manda las señales para que produzcamos nuestras propias defensinas? Es decir, nuestros péptidos antimicrobianos. Bueno, pues específicamente este producto se utiliza para que se expresen estas betas defensinas en un 26% la beta defensina 2 y en un 10% la beta defensina 3. Esto fíjense que también es una cosa bien interesante porque ahora ya estamos estimulando a que nuestras propias células produzcan sus proteínas que actúan como antibióticos naturales sin la necesidad de poner antibióticos externos. Evidentemente, esto también es muy importante recalcar que esto sirve para las fases tempranas del acné, un acné tipo 1, un acné tipo 2. Ya saben que definitivamente un acné 3 y un acné 4 debe seguir junto con el tratamiento cosmiátrico un tratamiento médico, dermatológico específicamente. Luego tenemos este nombre comercial que es el Vitapol. El Vitapol es una mezcla del ácido fólico, la presencia de bacillus de diferentes géneros y un germinado de soya. Todo este producto mezclado reduce la secreción sebácea en un 83%, favorece la producción de defensinas, ya saben, antibióticos naturales y además es antiinflamatorio, lo cual nos ayuda también a controlar a la cepa 1A1. El aceite de boldo, con todos estos componentes químicos que vamos a encontrar en este aceite, incrementa también la producción de defensinas, por lo tanto, regulador del microbioma, disminuye también la producción del sebo y afina el poro.
El aceite de boldo es muy interesante. Y fíjense que me refiero a aceite, ¿eh? Quiere decir que ustedes pueden tener un serum, por ejemplo, para un paciente con acné, un serum, un gel, en presencia con aceite de boldo, ¿no? Muchos pensaremos, oye, pero este aceite no va a incorporar más sebo. No, recuerden que el sebo tiene una composición específica muy determinada. Está formado por triglicéridos, por ceras y escualeno, y en realidad el aceite esencial del boldo, pues fíjense los componentes que tiene, no tiene nada que ver con el sebo. Así es que, aunque sea un aceite, nos va a ayudar a disminuir la producción del sebo. ¿Ok? No tengan miedo a prescribir a un paciente con acné en un serum, eso sí, en un gel, una buena cantidad de aceite de boldo. Es como el aceite del tea tree, por ejemplo, que ustedes seguramente conocen muy bien y que también controla muy bien la microbioma. Luego también tenemos este otro producto, este es el nombre comercial, en realidad se trata de un extracto de mirto. Esta es la especie vegetal conocida como mirto y todos sus componentes, tanto del aceite esencial como de las hojas, tiene propiedades antiproliferativas, es decir, evita que se desarrollen las bacterias y sobre todo es muy interesante porque evita la formación del biofilm. Cutibacterium magnes 1A1 tiende a formar biofilm y por eso va a generar esta resistencia. Así es que si nosotros trabajamos con un extracto de mirto, ¿verdad? Evitamos la formación del biofilm y entonces esto va a hacer que Cutibacterium magnes pierda fuerza. ¿Ok? Y además fíjense que es antiinflamatoria, entonces también ya nos va a ayudar a controlar la posible activación de Cutibacterium agnes 1A1. Este es un producto muy interesante, a muy buen precio lo pueden conseguir y puede estar presente en cremas, en geles, en mascarillas, por ejemplo, que vayan directamente a trabajar y a controlar el acné. Es muy importante entender y recordar que siempre que hay un proceso de inflamación, siempre va acompañado un proceso de oxidación. Así es que cuando tenemos un proceso inflamatorio a nivel de piel, también muchos neutrófilos, muchas otras células producen radicales libres. Así es que normalmente no acompañamos nuestros tratamientos de acné con antioxidantes. Y la verdad es que tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque acuérdense que siempre que haya una inflamación, habrá una oxidación. Y además, este proceso es también inverso. Siempre que hay una oxidación, va a implicar una inflamación. Así es que yo las invito y los invito a que a partir de ahora a tratamientos de acné le incorporen antioxidantes. Pueden ser estos que están aquí presentes, pueden ser los que ustedes trabajan tradicionalmente, pero la cuestión es que ustedes incorporen este mecanismo de acción antioxidante para controlar la inflamación. Y ya sabemos que si controlamos la inflamación, también controlamos en gran medida a las cepas de Cutibacterium acnes 1A, especialmente la 1A1. Recientemente también hemos tenido los retinoides vegetales, como el bakuchiol, que ya posteriormente hablaremos de él. En realidad este bakuchiol es un mero terpeno, es una molécula que más que trabajar como un retinol, yo creo que las investigaciones nos han llevado a que más bien trabaja como un ácido mandélico. ¿Ok? Sin embargo, como antioxidante y como antiinflamatorio es muy, muy interesante. Así es que este aceite, también este extracto de esta semilla del bapchi, también puede ser empleado en el tratamiento del acné. Definitivamente una molécula en tendencia en la cosmética es el CBD. Y el CBD, ya saben que es un derivado del cannabidiol, ¿verdad? Es muy interesante porque se ha demostrado, fíjense, que evita la producción del sebo. Hay toda una investigación, me voy a meter en tanta complicación, pero aquí les pongo el resumen de lo que hace para evitar la producción del sebo. También evita que las células de Cutibacterium acnes proliferen por todos estos mecanismos de acción que están bien descritos en la literatura y además es un excelente antiinflamatorio. Así es que el CBD se ha convertido también en una opción muy interesante, muy moderna para el tratamiento y control del acné.
Por supuesto, también puede ser empleado para otras alteraciones, pero me refiero a ella en este caso porque estamos hablando de acné. Definitivamente el uso de probióticos, prebióticos o postbióticos juegan un papel determinante en el control del acné. A todos estos productos les llamamos de manera genérica bióticos y ahora sabemos que hay probióticos, prebióticos y postbióticos. Hoy solamente les daré un ejemplo. Y les hablaré de probióticos. Recuerden que cuando utilizamos el término probióticos, estamos refiriéndonos a que en el principio activo hay una presencia de algún microorganismo, ¿no? Por ejemplo, el que más se está utilizando ahora es el género Lactobacillus, que lo vamos a encontrar en fermentos de cereales, en fermentos de leche, por ejemplo, también en algunos aceites fermentados vamos a encontrar este tipo de bacterias y estas nos van a ayudar porque además de que nos van a hidratar, a favorecer la arquitectura cutánea, también tienen un control sobre el microbioma, por supuesto, sobre los microorganismos y tienen efectos antiinflamatorios. Esto, como les digo, es solamente un ejemplo. Posteriormente hablaremos más de prebióticos, de probióticos y ahora también se habla de postbióticos. Un postbiótico es una molécula que generan las bacterias y que nos van a dar a nosotros un beneficio cutáneo. ¿Ok? Posteriormente haremos algún punto por punto de los bióticos. Y finalmente la presencia de aceites secos, es decir, aceites vegetales, como les comentaba, biofermentados, que puede ser de argán, de monoy, de macadamia, de aguacate, de té verde, de muchas especies vegetales que al tener este proceso de fermentación con bacterias nos van a ayudar a tener una reestructuración celular muy importante, son ricos en vitaminas liposolubles, en fosfolípidos, en polifenoles y tal, y los podemos mezclar con extractos vegetales. La ventaja de estos aceites es que no dan un efecto graso, así es que nos van a ayudar a tener una limpieza mucho más profunda, a generar una humectación importante y a regular la microbioma. Generalmente el paciente con acné siempre busca productos muy astringentes, que a veces lo que hacemos es deslipidizar más y al perder más lípidos epidérmicos como las ceramidas, estamos fomentando más el proceso de disbiosis. Así es que tenemos que en una piel con acné apoyar la presencia de ciertos lípidos. Recuerden que cuando hablamos de lípidos, no todo es sebo, ¿eh? El sebo es otra historia. Los lípidos epidérmicos como las ceramidas, como los fosfolípidos, como el colesterol, son muy importantes para cualquier tipo de piel, especialmente para una piel con acné. Entonces, no se confundan, no utilicen lanolinas ni vasolinas, no, eso no, pero sí ceramidas, aceites secos, fosfolípidos, ¿verdad? Terpenos, que eso sí nos van a ayudar a mantener la presencia de lípidos epidérmicos que a su vez regulan justamente el factor de humectación natural y por ende el microbioma. Espero que este tema les haya sido de interés. Cualquier cosa nos podemos poner en contacto vía este propio canal o mis redes sociales y nos vemos la próxima ocasión. Gracias por su atención.